Ya, chiquillos. Ayer entonces estuvimos hablando, introduciendo el tema, ¿no es cierto?, del metabolismo y su importancia, ¿no es cierto?, que nos va a permitir procesar los nutrientes que ingerimos, ¿no es cierto?, y convertirlos principalmente en nutrientes y energía para nuestro organismo, que nuestras mismas células van a estar trabajando para convertir en proteínas importantes, ¿no es cierto?, para mantener los procesos que cumple el metabolismo, que son parte también muy parecidos, si se fijaron, ¿no es cierto? Son los procesos muy similares con los de la homeostasis y también señalamos, ¿no es cierto?, cómo el metabolismo realiza este proceso, ¿no es cierto?, a través de el catabolismo. Ocurre primero, ¿no es cierto?, tenemos que una molécula compleja que absorbemos, ¿no es cierto?, que ingerimos, se digiere, se libera energía en forma de ATP y quedan, ¿no es cierto?, también moléculas más simples. Luego estas moléculas más simples y esta energía es utilizada en el anabolismo para crear una molécula más compleja, pero que va a ser más útil para las células. Ya pueden ser componentes celulares, proteínas, enzimas, ¿no es cierto? Como tenemos acá el ejemplo, que a partir de aminoácidos se genera una proteína que puede ser clave en el tejido muscular. Cuando nos referíamos, ¿no es cierto?, a la homeostasis, estábamos refiriendo, ¿no es cierto?, a la mantención de muchos procesos que lleva a veces nuestro cuerpo naturalmente, pero requieren igual gasto de energía, ¿no es cierto?, como es la respiración, la regulación sanguínea, el mantenimiento de los niveles de azúcar, etcétera, etcétera. También le señalamos esto del ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, que es el proceso en donde se lleva a cabo la liberación, ¿no es cierto?, de energía y también de agua y dióxido de carbono. Y cuando se consumen, ¿no es cierto?, las proteínas, los polisacáridos y los lípidos. Esto también lo vimos, ¿no es cierto?, del metabolismo basal, cuando se gasta mínimamente de energía, ¿no es cierto?, por los procesos básicos. El mínimo de energía se saca un promedio y se pueden estar variando un poquito ese promedio con algunos variables, como puede ser el nivel de actividad, la edad, el sexo, los parámetros antropométricos que están indicados ahí. Y hicimos la comparación, ¿no es cierto?, con cómo puede estar resultando, ¿no es cierto?, el metabolismo de un hámster que encuentra esta ruedita, ¿no es cierto?, y va a hacer ejercicios bien seguido, o otro hámster que no tiene esta ruedita y va a tener que quizás estar más en una orillita, ¿no es cierto? ¿Cuál va a necesitar quizás más alimentación? ¿Qué pasa si le damos más alimentación a uno? ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver mucho también con un tema que dejamos de lado hoy, pero creo que quizás el año pasado lo pudimos ver, que es la alimentación saludable, ¿ya? Y cómo, ¿no es cierto?, se relaciona con este proceso. Pero, ¿no es cierto?, igual lo vamos a estar hablando hoy día, ¿no es cierto?, en el tema de la pirámide alimenticia, Sí, me ¿ya? parece que el año pasado, lo que estaba en tercer nivel básico, Claro, creo que vimos ese contenido claro, me estoy de- refiriendo a lo que no va hoy día, que son las enfermedades alimenticias, claro, eso, porque igual vamos a ver lo que es la pirámide, que igual nos va a servir un poquito, ¿no es cierto?, para la pregunta esencial también, crear alguna dieta saludable. Entonces, lo que está muy relacionado con el metabolismo, ¿no es cierto?, lo que es importante conocer del metabolismo ahora, chiquillos, es algunos problemas que podemos tener y cómo, ¿no es cierto?, podemos cuidarnos ante estas posibles enfermedades relacionadas con el metabolismo. La mayor parte del tiempo el metabolismo funciona eficazmente sin ni siquiera que tengamos que pensar en ello, ¿no es cierto? Es una cosa automática, ya nosotros nos alimentamos. Pero, ¿no es cierto?, tenemos que tratar de tener cuidado con la alimentación, ¿ya? Un trastorno metabólico es cualquier afección provocada por una reacción química anómala, ¿no es cierto? Alguna reacción química que no esté funcionando bien
en las células de nuestro cuerpo. La mayoría de los trastornos metabólicos obedecen bien a la existencia de las concentraciones anómalas, enzimas u hormonas en la sangre, o algún problema de funcionamiento de las enzimas u hormonas. Ya vamos a estar viendo, chiquillos, cómo a veces por algún exceso de hormonas se producen problemas o por alguna falta de enzimas también se producen problemas. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas que se van a ver? Hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes, intolerancias a algunos alimentos y estrés. ¿Qué será el estrés? Acá tenemos, ¿no es cierto?, las imágenes de cómo se puede estar controlando la diabetes, creo que con esta imagen, ¿no es cierto? Y los alimentos, ¿no es cierto?, que pueden estar afectando de alguna manera el metabolismo. Entonces vamos a ver primero el hipertiroidismo, que es una afección, ¿no es cierto? Eh, Ocurre principalmente en la glándula tiroides, que es esta glándula que se encuentra en nuestra tráquea y que se encarga de producir muchas hormonas, esta glándula, que el cuerpo necesita para regular muchos procesos. Entonces, el hipertiroidismo es cuando, ¿no es cierto?, tenemos que afectan a casi todos los órganos esta hormona, afecta la respiración, está diciendo todo lo que afecta, ¿no es cierto? Puede causar también problemas al corazón, huesos, músculos, ciclo menstrual y la fertilidad. Entonces, en el hipertiroidismo vamos a tener más hormonas tiroideas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener un exceso, ¿no es cierto?, de trabajo por estas hormonas y eso van a estar generando estos problemas que leímos recién, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a estar provocando eso? El exceso de yodo. ¿Ya? El yodo se encuentra en algunos medicamentos, jarabes para la tos, algas y suplementos a base de algas. Tomar demasiado yodo, ¿no es cierto?, produce que la tiroide produzca un exceso de la hormona tiroidea. ¿Qué otros problemas, ¿no es cierto?, genera el hipertiroidismo? Tenemos que afecta los latidos cardíacos, puede formar coágulos de sangre, por lo tanto, podría generar algún accidente cardiovascular, cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, problemas de oftalmatía, una enfermedad que tiene que ver con el ojo, que se hace una visión doble, adelgazamiento de los huesos, la osteoporosis, y también tenemos esta que es muy conocida, que es el bocio, que se produce por la estimulación constante de la glándula tiroide y se termina agrandando. El hipotiroidismo, esta que tenemos a continuación, es al contrario del hiper, ya tenemos acá un problema con la glándula tiroide, por lo tanto no hay mucha hormona tiroidea, pero eso igual está afectando, ¿no es cierto? Hay mucho o hay poco, son problemas. El hipertiroidismo es común en las mujeres y mayores de 50 años, ya se asocia también a menopausia. Eh, Produce algunos problemas como la tiroiditis, la hinchazón y la inflamación dañan las células de la glándula tiroide. El sistema inmunitario ataca la glándula tiroide, puede provocar infecciones virales y también puede afectar el embarazo, ya sobre todo problemas en el parto. Efectos, problemas del corazón, debido a que pueden presentarse altos niveles de la lipoproteína de baja densidad, que es el colesterol, eh, puede estar también afectando, ¿no es cierto?, el sistema cardiovascular, ¿ya? Así que todos problemas cardíacos, como los que leímos recién. También se genera infertilidad y puede inferir, ¿no es cierto?, con la ovulación, la que afecta a la fertilidad,
Además, algunas causas de hipotiroidismo, como el trastorno autoinmune, también pueden estar afectando a la fertilidad. Y estos son los otros problemas que dijimos que íbamos a ver, ¿no es cierto? Como se dieron cuenta, estos dos están referidos a un exceso o a una falta de hormonas, ¿ya? Y el que vamos a estar viendo a continuación es porque nos falta alguna enzima en nuestras células para poder digerir alguno de estos alimentos, ¿ya? Las reacciones adversas a los alimentos engloban cualquier respuesta normal que se pueda atribuir a la ingestión, contacto o inhalación de un alimento o de un aditivo que contenga a este, ¿ya? Muchas veces se confunden estas dos palabras que están a continuación y acá tenemos la explicación, ¿no es cierto?, como para poder diferenciarlas, ¿ya? Incluso si se acuerdan, el año pasado vimos algunas enfermedades, ¿no es cierto?, relacionadas a las alergias. Y ahora nosotros vamos a estar refiriendo a esta intolerancia, ¿ya? Entonces las alergias van a ser cuando nuestro sistema inmune es el que responde ante alguna invasor, ¿no es cierto?, alguna sustancia que provoque esta alergia. Mientras que la intolerancia a algún alimento está asociada al metabolismo. ¿Por qué? Porque va a faltar algo para poder digerir este alimento. Principalmente, ¿qué va a faltar? Una enzima. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos las enzimas? Y las enzimas son las encargadas de poder desintegrar a los sustratos. Entonces, un buen ejemplo es la intolerancia a la lactosa, que es muy conocida, ¿no es cierto?, la leche, y eso es porque carecen de la enzima digestiva llamada lactasa. Esta es la que descompone a la lactosa, muy parecido el nombre, ¿no es cierto? Es una enzima, muchas de las enzimas son muy parecidos el nombre, pero terminan en asa. Y que descompone también el azúcar de la leche. La intolerancia alimentaria se da cuando en el organismo falta la enzima responsable de metabolizar un determinado alimento, lo que impide que lo podamos, ¿no es cierto?, asimilar y va a estar generando problemas digestivos, porque llega, ¿no es cierto?, a zonas donde ya debería haber sido digerido. Las intolerancias más frecuentes han sido tradicionalmente la lactosa, tenemos ahora el gluten, esta es una enfermedad que se llama celiaquia, aunque cada vez se detectan más casos de intolerancia también a la fructosa, ya que es otro alimento. Aquí tenemos la explicación del gluten, por si les interesa, ¿no es cierto? Que es una semilla, un grano, es una proteína que está presente en el trigo, también está presente en la cebada, en el centeno, posee un bajo nivel nutricional y un alto valor tecnológico, siendo responsable de la elasticidad de las masas, ya le da la esponjosidad. Ya, seguimos. Entonces hay unas preguntitas acá, chiquillos, para que puedan estar trabajándolas después, que son, ¿no es cierto?, para que puedan diferenciar entre las enfermedades de hipertiroidismo e hipotiroidismo, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la sobreestimulación o baja estimulación de la glándula tiroidea, que va a hacer producir más hormonas o menos hormonas. Y eso va a estar afectando a nuestro cuerpo. ¿Qué acciones debemos realizar para evitar padecer bocio? Ya el bocio, ¿no es cierto?, es cuando tenemos exceso de hormonas y es producido, ¿no es cierto?, principalmente por el exceso de yodo. Así que evitar, obviamente, consumir yodo. Muchas veces la sal también viene con yodo, así que también para aquellas personas que son muy saladas,
o estos productos marinos, ¿no es cierto?, también tienen mucho yodo. Número 3. ¿Cuál es la diferencia entre alergia o intolerancia alimenticia? Ya me interesa también que hayan podido diferenciar esto, ¿no es cierto? Un buen aprendizaje de hoy día, ¿no es cierto? Y la alergia, ¿no es cierto?, es la respuesta de nuestro sistema inmune, mientras que la intolerancia va a ser cuando el metabolismo no se está cumpliendo por la carencia de una enzima digestiva. Y ahí eso va a provocar, ¿no es cierto?, que el alimento genere problemas posteriormente mientras avanza en el tramo digestivo. No sé si alguien tiene alguna intolerancia o alguna alergia que también pueda señalar, ¿no es cierto? Y ¿qué otra pregunta tenemos acá? ¿Cuáles son los alimentos que deben tener precaución las personas con intolerancia a la lactosa, por ejemplo? ¿Cierto? Ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, la leche, el yogur, no sé si tanto la mantequilla, pero quizás, ¿no es cierto?, hasta los pasteles que necesiten tener leche les puede molestar, ¿no es cierto? Si tienen mucha lactosa, algo les puede afectar. Y ahí qué problema, ¿no es cierto?, les generará. Entonces, esas preguntitas, chiquillos, se las dejamos. Recuerden que la próxima semana tenemos la prueba para aquellas personas que deben alguna pregunta esencial y pueden salir algunas de estas preguntas, ¿ya? Pero obviamente transformadas con alternativas. Entonces, vamos a pasar ahora a una segunda etapa de la clase y vamos a estar señalando la importancia de una buena alimentación, ¿ya? ¿Por qué lo relacionamos, no es cierto?, con el metabolismo? ¿Ya? Incluso la clase podría haber terminado acá, pero, ¿no es cierto?, nos faltó esta parte y que va muy de la mano con el metabolismo, ¿no es cierto? Porque inclusive estuvimos hablando de la tasa metabólica, ahí tratamos de señalarle, ¿no es cierto?, la importancia de, de una buena alimentación, ¿no es cierto?, para mantener nuestros procesos de equilibrio. Esto es. Y, ¿no es cierto?, también cómo podemos estar calculando cuál es nuestro promedio más o menos de kilocalorías y cómo pueden ir variando y qué podemos ir haciendo, ¿no es cierto?, para mantenerlo equilibrado. ¿Ya? Entonces, esto que está acá no está tan específico con kilocalorías, ¿no es cierto?, pero es vamos a estar viendo como una idea muy práctica de lo que puede ser, ¿no es cierto?, una buena alimentación o una alimentación saludable, equilibrada, ¿no es cierto?, que nos va a permitir no generar algún problema alimenticio. ¿Por qué es importante, ¿no es cierto?, la alimentación? Sin duda alguna, ¿no es cierto?, necesitamos comer cada 2 horas, 3 horas, ¿no es cierto?, todos los días. Por lo tanto, es necesario tener una buena alimentación. La alimentación es un conjunto de actividades mediante, ¿no es cierto?, las cuales tomamos los alimentos, estos se introducen al cuerpo y ahí se experimentan cambios, ¿no es cierto?, gracias a nuestra digestión, que se produce automáticamente y que produce, ¿no es cierto?, como vimos recién, energía y eh, proteínas, ¿no es cierto?, organelos para las células, enzimas, que van a estar cumpliendo muchas funciones en nuestro cuerpo. Y además energía. ¿Cuáles son los nutrientes que se generan, ¿no es cierto?, a través de los alimentos? Proteínas, lípidos, carbohidratos, fibras, vitaminas, sales minerales y agua. Todo esto, ¿no es cierto?, le sirve a nuestro cuerpo para construir lo que necesita. La pirámide alimenticia es una referencia gráfica de la cantidad de los diferentes alimentos que debemos consumir diariamente para mantenerlos saludables, ¿no es cierto? Es como un modelo a seguir, ¿no es cierto?, para alimentarnos saludablemente. Y tiene, ¿no es cierto?, una forma de pirámide. ¿Por qué tendrá una forma de pirámide, ¿no es cierto? ¿Qué tiene una pirámide? Tiene una zona más ancha abajo y una zona más angosta arriba, ¿no es cierto? Y eso implica que
abajo van a caber más cositas y arriba van a caber menos cositas, ¿no es cierto? Como pasa en una casa a veces, ¿no es cierto? Que son así, a veces colocan un dormitorio, a veces no colocan dormitorio acá arriba, y es porque, ¿no es cierto?, ya se va disminuyendo el espacio a medida que vamos subiendo, y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que estos alimentos se tienen que consumir menos, ¿ya? En nutrición, la pirámide alimenticia es una referencia a la proporción que nuestro cuerpo necesita para mantener una dieta sana y balanceada. Es una referencia de la proporción que nuestro cuerpo necesita. Ya con esas palabras nos quedamos, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿no es cierto?, es para mantenernos sanos. ¿Y qué es lo que se recomienda principalmente? Que se ingieran 55% de carbohidratos, 30% de grasas y un 15% de proteínas, vitaminas, minerales y fibras. Ya principalmente, ¿no es cierto?, para mantener la cantidad de energía que necesitamos. Entonces acá tenemos ya una imagen con algunos ejemplos de lo que podemos ir viendo en las pirámides. Ya como vamos viendo acá, ¿no es cierto? No todo es alimento, sino que podemos estar señalando en la misma pirámide algunos ejercicios, algún pasatiempo, algún control de peso. Además, esa pirámide se tiene que ver al revés, po, desde la base hacia la punta, de este caso, de la pirámide. Los que están abajo son los más importantes, los que están en la cima son los menos importantes. Sí, claro, como lo señalaba recién, ¿no es cierto? La parte más ancha van a ser como los que más espacio van a tener también, ya dentro de nuestra dieta. Entonces vamos a estar viendo algunos ejemplos, chiquillos, de cuáles son estos alimentos y cómo ustedes pueden ir armando alguna dieta posteriormente para mejorar su alimentación. Entonces tenemos los niveles de la pirámide son los siguientes. El primer nivel, ¿no es cierto? Vamos a partir desde la base y acá, ¿no es cierto?, vamos a tener lo que más tenemos que consumir y sin duda alguna no tenemos que dejar de consumir en ningún día, ¿no es cierto?, agua, ya a través de distintas formas, jugos, tecitos, ¿no es cierto?, mate, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, consumir agua, ya para mantener nuestros procesos, ya como vimos recién, ¿no es cierto?, el agua no es importante quizás, ¿no es cierto?, para generar alguna materia importante como lo son estos otros, pero, ¿no es cierto?, en el agua se dan muchos procesos químicos, ya permite ser un medio, ¿no es cierto?, en donde se desarrollan muchos procesos. La sangre de nuestro cuerpo, el interior de las células, el interior de los mismos organelos van a tener agua. Segundo nivel, o sea, ya, en este primer nivel también, ¿no es cierto?, como vimos acá, podemos tener un- una mediación de ejercicios, una toma de datos, ¿no es cierto?, con respecto a nuestra nutrición y ejercicio, ¿no es cierto?, para ver el metabolismo que tenemos. En el segundo nivel vamos a tener algunos alimentos que están relacionados con los granos, provenientes de los granos, y que van a estar proveyendo de carbohidratos que van a ser vitales, ¿no es cierto?, para darnos energía también. Aquí se encuentran también las pastas, los cereales, bueno, que son granos, el arroz y también el pan, ¿no es cierto?, que se hace a través del trigo. Entonces, ¿no es cierto?, en este segundo nivel vamos a tener alimentos como los que tenemos acá, el pan, el arroz, las pastas y los carbohidratos como las papas. Y ahí también tenemos más adelante, eh, no, en el tercer nivel tenemos acá las frutas. Entonces el tercer nivel también es en este caso,
Ya vamos a dejar el tercer nivel como un nivel, ¿no es cierto?, que se puede consumir a diario también. Ya aquí se encuentran las plantas, los vegetales y las frutas. Ya estos son los alimentos ricos en fibras, vitaminas y minerales. Y como dice acá, ¿no es cierto?, se deben ingerir de 3 a 5 porciones diarias y de 2 a 4 porciones también de frutas. Ya Además que la, además que la fruta entrega bastante agua también. claro, puede hidratarnos, ¿no es cierto? Cuando vamos al cerro, ¿no es cierto?, hay que llevar frutita, naranja, ¿no es cierto?, manzana, porque lo que más que falta ya, ¿no es cierto?, es agua, o uno se deshidrata más y la fruta también aporta. Acá tenemos, ¿no es cierto?, los plátanos, las sandías, la naranja, la manzana, los vegetales, tenemos pimentón, el brócoli, zanahorias, cebolla, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos 2 veces al día cada una de ellas. Cuarto nivel, en este nivel se encuentran dos grupos, los lácteos y también tenemos los frutos secos, como los granos, la leche y también tenemos las carnes, ¿ya? Como tenemos acá en la imagen. Este cuarto nivel es el que tenemos que ir mediando en la semana, ¿no es cierto? No consumir más de dos en el día de esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que ir intermediándolos dentro de la semana. Aquí se encuentran alimentos como el yogurt, las variaciones de la leche, ¿no es cierto? El queso. Se encuentra en el grupo de proteínas como la carne, que puede estar el pollo, el pescado, los huevos y también algunos frutos secos, las nueces, las almendras, los porotos, las lentejas, ya también aportan mucha proteína. Por eso las legumbres, ¿no es cierto?, también son recomendables, pero 2 veces por semana o una vez por semana. Y en el quinto nivel tenemos la punta de la pirámide alimenticia, ¿no es cierto? Llegamos a la cima y aquí ya se hace más angosta la habitación de estos alimentos y eso es porque tenemos que consumirlos menos. Principalmente, ¿por qué? Porque aquí vamos a tener mucho exceso de grasas, aceites, azúcares, como ¿no es cierto?, van a ser estos pasteles que tienen mucho azúcar también. No sé si a alguien le gusta cocinar de estos pastelitos, ¿no es cierto? Usan mucho azúcar, usan mucha grasa, ¿no es cierto? Igual, para poder generar, ¿no es cierto?, este lindo pastel como queda, ¿no es cierto? Además tiene chocolate, que también es mucho azúcar. Entonces, eh, lo que genera, ¿no es cierto?, mucha energía que pueden estar aportando estos pasteles. Por lo tanto, es necesario no consumirlos diariamente, sino que de vez en cuando. Y también aquí entran los refrescos gaseosos, eh, las galletas, chiquillos, todo lo que está empaquetado, ¿no es cierto?, que tiene duración eterna. También, ¿no es cierto?, son muy ricos en proteínas. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, la reglamentación que tienen que tener estas etiquetas que dicen alto en azúcar, alto en calorías, etcétera, etcétera. Y es, ¿no es cierto?, para señalarnos, ¿no es cierto?, que no tenemos que consumirlo tanto. Incluso algunas galletas vienen ahora, dicen, tiene que consumir por lo menos, o sea, máximo 3 galletas, ¿no es cierto? O 4 en una porción, ¿no es cierto?, en un momento en que come uno. Después, más tarde o al otro día, debería comerse el otro resto, pero a veces uno se tienta. Y sobre todo también tenemos la crema, eh, los aderezos también son altos en calorías, en grasas, como la mayonesa, el ketchup, etcétera, etcétera. También nos van a estar afectando nuestra dieta y no es recomendable consumirlo a diario. Entonces, esos son los niveles, chiquillos. Les dimos algunos ejemplos. La idea es que
ustedes puedan imaginarse, ¿no es cierto?, algunas mezclas, pueden estar programando algo, ¿no es cierto?, en esta pregunta esencial que vamos a trabajar a continuación. ¿Qué es importante, no es cierto?, para tratar de mantener una buena dieta? Ya uno al final trata de mantener una buena dieta, que es importante comer la cantidad correcta de cada uno de los grupos de alimentos. Ya esto es lo más difícil, ¿no es cierto?, programarse y tratar de comer cada uno de todos estos alimentos. Eh, Variar, ¿no es cierto?, los alimentos de cada grupo, no comer siempre lo mismo. Y también que estemos tratando de comer lo adecuado de acuerdo a nuestra actividad física. ¿Ya? No comer, ¿no es cierto?, no comer en exceso si no hacemos un ejercicio posterior o anteriormente. ¿Ya? Solamente también y tratar de hacer actividad física, ¿no es cierto? Así vamos a poder estar comiendo a veces sin culpa. Y también importante, ¿no es cierto?, poder tomar mucha agua, mucho líquido. Y esos, chiquillos, ha sido lo que nos faltaba ver. Ya les vamos a mostrar de nuevo la pregunta esencial y vamos a dejarlo, ¿no es cierto?, trabajando. Vamos a ver si encontramos algún video que mostrarles mientras ustedes trabajan esta pregunta esencial, ¿ya? Entonces, en la primera parte de la pregunta esencial, tienen que señalar cuáles son los alimentos que más debemos consumir, ¿ya? Los que van a estar principalmente, ¿no es cierto?, en la base de la pirámide alimenticia, señalarlo, ¿no es cierto? Se recomienda consumir este tipo de alimentos, mientras que cuáles también son los que menos debemos consumir. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos consumir tanto los otros, ¿ya?, que van a ser los que están más arriba de la pirámide alimenticia? ¿Qué van a estar generando, ¿no es cierto? Y segundo punto, ¿no es cierto?, la pregunta esencial, ya más que nada, ¿no es cierto, chiquillos? Esto es para ustedes. La idea es que puedan hacerlo a conciencia y que intenten tratar de seguirlo posteriormente, ¿no es cierto? Que puedan realizar un menú semanal pensando obviamente en una alimentación más saludable, ayudándote con la pirámide alimenticia y considerando, ¿no es cierto?, la alimentación del desayuno, el almuerzo y la cena. Ya en 3 momentos del día, ya obviamente entre medio ustedes pueden comer algo, pero eh, no vamos a colocar eso, ¿no es cierto? La idea es hacerse un menú general, ¿no es cierto?, dentro de la semana, y los fines de semana ahí ustedes podrían eh, variar más su alimentación. Entonces, obviamente, tratar de señalar, ¿no es cierto?, en el desayuno, algunos de los alimentos que se toman en el desayuno, ¿ya? E irlos señalando. Por ejemplo, ¿no es cierto?, según lo que vimos, las frutas deben estar por lo menos una vez en cada día o 2 veces, ¿no es cierto? Así que en eso me voy a estar fijando, ¿ya? También, ¿no es cierto?, que señalen algunos consumos de líquidos, ¿ya? Leche, té, café, etcétera, etcétera, jugo de fruta. En el almuerzo, ¿no es cierto?, también pueden estar señalando eh, alguna mezcla, ¿no es cierto?, de granos con carnes, huevos, con ensaladas, vegetales. Esa es la idea. Sí, considera, chiquillos, que la cena es tal cual que el almuerzo, ¿no? No es como la once, chiquillos, no es la tacita de té con el pan. Ya, tratar de considerar ahí como algo similar al almuerzo. Ya, chiquillos, nos vamos a dejar trabajando un momentito y a ver si buscamos un video sobre una buena alimentación para poder ayudarles en esta construcción de este menú.